Ya, vamos entonces a iniciar ya la clase de historia del día de hoy. Vamos a martes 5 de octubre. Y la clase de hoy vamos ya a finalizar, vamos ya a cerrar la unidad que estábamos trabajando, que estábamos viendo, ¿ya? Que es sobre los griegos, la antigua Grecia. Entonces hoy día es la última sesión que vamos a hablar de este tema, ¿ya? De los griegos para ya, como decía, concluirla, cerrarla, terminarla, ¿ya? Entonces hoy día vamos a hablar del último tema que nos queda sobre los griegos. El último tema. Hemos hablado de varios asuntos de los griegos, ¿ya? Entonces hoy día lo último para ir cerrando. Déjeme mostrar la presentación. Entonces lo primero que voy a hacer es recordar rápidamente lo que hemos visto, lo que hemos hablado de Grecia. La idea es que esto tú lo vayas repasando en tu casa, hay algunas cosas que están anotadas en el cuaderno, está tu libro también. Tú puedes ir revisando esto porque ya la próxima clase lo que yo quiero hacer es una evaluación de esto, porque como ya lo vamos a terminar, entonces cerrarlo con una evaluación la próxima semana. Ya yo les avisé a los apoderados, les aviso a ustedes también, para que también lo vayan repasando, a terminar con esto. Les voy a mandar un cuestionario después de la clase, en el que pueden irse guiando. ¿Ya? Con ese cuestionario ustedes se van guiando, porque esas preguntas te ayudan a estudiar para la prueba, ¿ya? A repasar para la prueba. Entonces te lo voy a mandar y ahí tú vas viendo esas preguntas y ser tú capaz de responder todas esas preguntas. No, entonces ahí tú puedes repasar aquellos contenidos que estén más débiles, ¿ya? Rápidamente, esto es lo que hemos hablado de Grecia. ¿Dónde está ubicado? Tú tienes que saber dónde está ubicada Grecia. ¿En qué parte de Europa está ubicado Grecia? Si yo te muestro un mapa, tú tendrías que saber dónde está. ¿Ya? Y además saber a grandes rasgos en qué años vivieron los griegos antes de Cristo. En qué periodo más bien. Sociedad, la familia, las polis, la organización política tiene que ver con la polis, con la ciudad, la economía, la religión, las creencias religiosas, ¿cierto? Que fue lo último que vimos. Más lo que vamos a ver hoy. Entonces, ahí tengo un mapa de Grecia, sabemos que está ubicado en Europa, ¿ya? ¿En qué tiempo vivieron los antiguos griegos? Ustedes diseñaron una línea de tiempo, nos dimos cuenta que entre el año 100, ¿no? Y el año 1000 antes de Cristo, ahí existieron los griegos. ¿Cómo era la sociedad? Las clases sociales, habían ciudadanos y no ciudadanos, ¿ya? Los no ciudadanos eran las mujeres, extranjeros, esclavos. ¿En qué consistía esto? Que los ciudadanos tenían ciertos derechos en cuanto a las decisiones, tomaban decisiones en cuanto a lo que se hacía en la ciudad, decidían si iban a la guerra o no, ¿ya? Decidían quién gobernaba la ciudad. Entonces, todo ese tipo de cosas las discutían, pero solamente los ciudadanos, ¿ya? Los demás no podían participar en esas decisiones. ¿Cómo se vestían los griegos? ¿Ya? Con túnicas, esa era la vestimenta antigua, las mujeres también. Había una vestimenta especial para la guerra. ¿Ya? Recuerden que estas ciudades siempre estaban en conflictos. La familia, muy parecida a la familia actual, ¿ya? Simplemente que acá el poder total estaba en el padre. El padre, como el hombre del ciudadano, tenía toda la autoridad. Tenían esclavos, es algo distinto, esclavos, ¿ya? Eso hoy día no existe, pero en la antigüedad habían esclavos. ¿Ya? Y lo demás, había una esposa, hijos, eso se mantiene hoy en día. La casa de los griegos ya tiene los mismos lugares que tiene una casa actual, habitaciones, cocina, baño, especialmente el baño de los ricos, porque en las casas pobres no había baño. Y habían dos lugares especiales que era el gineceo, hombres y mujeres. ¿Ya? Eso hoy en día no existe en las casas. Todas las piezas son para todos, todas las habitaciones. Antiguamente había un lugar especial para hombres y mujeres, ¿ya? El gineceo y el alumbrado. ¿Cómo se organizaban los griegos? ¿Qué sistema de gobierno tenían?
ellos estaban organizados en polis, ¿ya? En polis, en ciudades. ¿Ya? En Grecia era un territorio muy grande y en ese territorio había muchas ciudades. Esas ciudades se llamaban polis, ¿ya? Eran como pequeños países, ciudades-estados que se llaman. Y cada polis tenía un rey, tenía sus propias normas, sus propias reglas, ¿ya? Entonces eran como reinos separados, ¿ya? Así se distribuía una polis, una ciudad, ¿ya? Estaba amurallada, protegida, tenía un sector donde estaban las casas, un sector para el ágora, un sector para el puerto, un sector para los cultivos, otras instalaciones como un teatro, el estadio, la Acrópolis, que era muy importante, el sector elevado de la ciudad, donde estaban generalmente las cosas más valiosas o los templos. Partes de la polis, todo eso tenía lo que le acabo de nombrar, la zona urbana, la zona de cultivo, la Acrópolis, ágora, puerto, teatro, estadio, si hay que agregar algo más. ¿Ya? Esta es una foto, una imagen solo de la Acrópolis, que es la parte alta, ¿ya? Si te das cuenta, están como los templos ahí. Recuerden que para los griegos es muy importante los dioses. Entonces, cada ciudad tenía sus templos. De hecho, cada ciudad adoraba a un dios, ¿ya? Las ciudades tenían como un dios especial al que le adoraban. Por ejemplo, la ciudad de Atenas adoraba mucho a Atenea. Ella era como su diosa preferida, ¿ya? Aparte de Zeus, tenían a Atenea, ¿ya? Aquí hay fotos reales de Atenas en la actualidad. El ágora, ¿cierto? Donde los griegos se juntaban, comerciaban. Hay fotos de un ágora. El puerto, un lugar muy importante también. Recuerde que el puerto, el mar, fue muy importante para los griegos. El teatro también, un lugar importante. Y ahí alguien había preguntado el origen de me parece que fue Kimei, el origen de la palabra teatro. ¿Ya? Yo la busqué y viene de la palabra teatrón. Teatrón, de ahí viene teatro, teatrón. Teatrón se le llamaba justamente a este lugar donde los griegos se juntaban, se reunían a ver estas obras. Y ese lugar le llamaban teatrón, los griegos, teatrón. Entonces, con el tiempo, esa palabra también fue utilizada para emplearla cuando se hacían obras, ¿no? Y se le llamó teatro. Después esa palabra se aplicó al español, teatro. Pero la palabra original es teatrón, ¿ya? Entonces viene de ahí el término teatro, de teatrón. Acá tenemos una foto real de un vestigio, de un resto de un teatro antiguo, ¿ya? La economía estaba en el ágora, ahí se comerciaba, pero ¿qué actividades realizaban los griegos aparte del comercio? La agricultura, la ganadería, la pesca, lo que hacían todas las civilizaciones antiguas, la artesanía, metalurgia también, trabajar con metales, todo eso producía recursos que podían comerciar. El comercio marítimo, que fue muy importante, por eso la importancia del mar, de los barcos, ellos iban a buscar productos a muchos lugares, a muchos otros reinos o ciudades. Para eso el mar fue fundamental, muy importante, y se volvieron ellos muy hábiles en la navegación, ¿ya? Construían barcos, tenían barcos de guerra también, ¿ya? Y eso les permitía poder ir a varios lugares más rápido que ir por tierra. La última clase hablamos de los dioses, ¿ya? De las creencias religiosas de los griegos. Entonces los griegos nos dimos cuenta que creían en varios dioses, no en uno, en varios dioses. Y tenían como un dios para cada cosa, ¿ya? Para las cosas más importantes, un dios, ¿ya? Entonces cuando iban a, no sé, pues iban a la guerra, por ejemplo, le pedían al dios de la guerra. El dios, para pedir por la familia, bueno, la diosa de la familia, diosa del hogar, ¿me entienden? O en el mar, para pedir una buena pesca, por ejemplo, dios del mar. Entonces, para cada cosa, un dios a cual pedirle, ¿ya? Y ahí están algunos dioses: Zeus, Poseidón, Hades, Hestia, Demeter, Hera, Dionisio, Hermes, Afrodita, Hefesto, el dios del fuego. Hefesto es el dios herrero, el que confecciona las armas de los dioses.
se dan cuenta que hay algunos dioses que tienen como armas, ya, efecto el creador de esas armas. ¿Ya? Ustedes están leyendo hay una lectura semanal que yo mandé, ¿cierto? ¿La han leído? Orfeo y Eurídice. ¿Están leyendo la historia Orfeo y Eurídice? Profe, yo no. Pero esa es una lectura semanal. ¿Cuál es esa? ¿Cómo? ¿Cuál es esa? ¿Cómo que cuál es esa? Voy a ver, ¿qué está pasando? ¿Me están diciendo que no están leyendo el texto? ¿La lectura semanal? No, que no sé. Profesor, yo ya estoy haciendo la ficha. Yo el viernes que pasó, mandé la lectura semanal, la que se lee toda la semana. Ya la mandé. Se supone que tienen que irla leyendo. Ya están la leyendo y algunos me dicen que ya Entonces la la leído. tengo que imprimir. Bueno, ya es martes ya, pues tienen que leerla ojalá todos los días, un poquito, una vez al día. Ahí hay una historia. Les mandé una historia donde hay un dios griego ahí. Les voy a tratar de mandar historias de la mitología griega. ¿Ya? Y ahí hay una historia donde aparece un dios. ¿Qué dios aparece en esa historia? ¿Qué les mandé? Orfeo y Eurídice. ¿Jerry? No le iba a preguntar de eso, pero estuve viendo el WhatsApp de o sea, el correo de mi mamá, pero no veo, estuve buscando, pero no veo que esté ahí y no me la ha enviado, Yo lo mandé al correo y lo mandé al WhatsApp. porque no me aparece en el correo. Está mandado al correo y al WhatsApp. El día viernes. Busca el día viernes en el WhatsApp y ahí está. Hades. Hades, aparece Hades. Es una historia en la que sale el dios Hades, el dios del inframundo, ¿ya? Dios del infierno. Dios del infierno. Sí. Y ahí, para que lo lean, vean esa historia, es una historia de la mitología griega, donde seres humanos u otras criaturas interactúan con los dioses. ¿Ya? Una historia de amor, esa, una historia de amor, y donde se ve involucrado este dios Hades. ¿Ya? Los dioses viven en el Monte Olimpo, supuestamente. Profesor, Hades acaba de aparecer. Usted dijo que los dioses eran famosos, como que la mamá puso Hércules y acaba de aparecer como Hades era una forma rara y le habló a Hércules como... Es como una parte que le dijo como... Lo que pasa es que tú te vas a encontrar con cientos de historias. Hay muchas Sí, historias de dioses. como si Hades dijo, hola, soy Hades, hola, ¿qué tal? Era como, hola, soy Hades, dios del infierno, hola, ¿qué tal? Así le dijo a Hércules. Ya, no. Debe haber una historia así, te tienen que darme más Dije información. que está en Disney Plus. ¿Ya? La mamá me lo acaba de poner. Pero tú te vas a encontrar con Yo también tengo Disney Plus. muchas historias de dioses, de héroes, ¿ya? Esto es el oráculo. El oráculo era un pequeño templo, un pequeño lugar donde la gente iba a comunicarse con los dioses, o a pedirle, o a rogarle a los dioses, o a hacerles preguntas. Les preguntaban sobre qué le iba a pasar, sobre su futuro, y los dioses de alguna forma le contestaban a través de unos sacerdotes o sacerdotisas, ¿ya? Que entraban con una especie de trance y le contaban, le daban una respuesta a sus preguntas, ¿ya? Es como las iglesias para nosotros, a ellos le llamaban oráculos, ¿ya? Oráculos. Los dioses tenían forma humana, eran inmortales, cambiaban de apariencia, tenían virtudes y también defectos. Y hay otras criaturas también, Pegaso, por ejemplo, los cíclopes, los centauros, el minotauro, los esfinges, Medusa, el cancerbero, las sirenas y un sinnúmero de otras criaturas que son de la mitología griega. ¿Ya? Eso hemos visto. Y hoy día vamos a terminar. Hoy día ya vamos a terminar con los griegos. Para la otra clase tenemos que hablar de otra civilización. Empezar a hablar de otra cultura que es la antigua Roma. ¿Ya? Antigua Roma. Eso lo vamos a ver cuando ya terminemos esto, lo evaluemos, hagamos la prueba y ahí empezaríamos a trabajar con los romanos.
Y hoy día nos queda ver esto. Nos queda ver, para cerrar, el legado cultural de los griegos. Reconocer el legado cultural de los griegos. Legado cultural. ¿Qué significa el legado cultural de los griegos? ¿Qué puede decir qué significa esa palabra? Legado cultural. Lo que nos han legado los griegos. ¿Qué significará? ¿Alguien que me lo diga? ¿Qué será el legado cultural? El legado cultural de los griegos. ¿Qué querrá decir eso? Porque eso es lo que vamos a ver hoy. El legado cultural. El legado. El legado. ¿No? ¿Nadie se le ocurre? La palabra legado. Muy... Una herencia. La herencia. ¿Ya? ¿Y qué es la herencia? ¿Qué pasa tú cuando recibes una herencia o una persona recibe una herencia? ¿Qué significa una herencia? Alguien te dejó algo. Lo que te dejaron los antepasados. ¿Sí? Lo que te dejó alguien a ti, un abuelo, un papá, un pariente, un antepasado, te dejó algo a ti. Puede ser cualquier cosa, dinero, una casa, algo. Ya, eso, los griegos a nosotros nos dejaron cosas, ¿no? Nos dejaron dinero, joyas, esas cosas, pero algo quedó de ellos. Cosas que quedaron de ellos. Esa es la herencia de ellos. Entonces hoy día vamos a aprender qué cosas que nos dejaron, ¿cierto? Y las utilizamos. ¿Ya? Si ustedes saben algunas cosas que... Profesor, yo he visto en los libros de los griegos y aparecen unas fotos que son hay como las casas de ellos, pero destruidas. Ya, ahí hay algo, un legado, pero ¿cómo se llama ese legado? Tiene un nombre. Entonces hoy día vamos a descubrir esos legados con nombre, vamos a ir mostrando algunas imágenes y la vamos a ir sacando de tu libro. Entonces quiero que tengan ustedes su libro, lo vamos a ir examinando, lo vamos a ir hojeando y vamos a ir anotando solamente, haciendo un listado de ese legado. Lo vamos a ir mostrando, dando su opinión, ya lo vamos a ir analizando. Entonces necesito que saquen su libro para que podamos ir viendo el legado cultural y podamos ser capaces hoy día de responder esta pregunta. ¿Ya? ¿Qué heredamos hoy en día nosotros? ¿Qué heredamos de los griegos de la antigüedad? O sea, ¿qué cosas hay hoy día de esos griegos de la antigüedad? ¿Qué cosas quedaron de ellos? ¿Qué cosas ellos crearon, inventaron y las estamos utilizando hoy? Hay varias cosas que ellos inventaron, crearon. Profesor, tenemos que escribir eso. No, esa es la pregunta de hoy, la pregunta que hoy tú tienes que ser capaz, porque si yo le pregunto a alguien, ¿qué heredamos de los griegos? ¿Alguien me puede decir qué heredamos de ellos? ¿Un legado? ¿Alguien me puede nombrar un legado? ¿Qué cosas inventaron ellos y que usamos? ¿Alguien que me diga un legado? Muchos de ustedes no saben, pero al final... Olímpico. ¿Cómo? Juegos Olímpicos. Juegos Olímpicos, por ejemplo. Ahí hay un legado. Ahí hay un legado. Los griegos crearon los Juegos Olímpicos y hoy en día nosotros los utilizamos, ¿ya? O existen. Entonces hoy día, al finalizar la clase, si yo te hago El teatro. esta pregunta de nuevo. Ya. Teatro. Ya, ok, el teatro. Si esta pregunta, al finalizar la clase, yo te la hago, vas a ser capaz de nombrarme más cosas. No solamente los Juegos Olímpicos y el teatro. Entonces esa es la idea, que esta misma pregunta tú la puedas responder, ya, al finalizar la clase. Ya, vamos entonces, quiero que anoten en su cuaderno el siguiente título. Pongamos la fecha de hoy, es 5 de octubre. 5 de octubre. Pongamos 5 de octubre, la fecha. ¿Ya? En un rinconcito, a la partecita de arribita de la hoja, 5 de octubre 2021, esa es la fecha de hoy, póngala por favor. Luego anotamos el título, que es el tema de hoy. ¿Ya? Entonces va con un título. Y ponen ahí el legado cultural de los griegos. Anótelo rápido, por favor, todos. Rápido.
todos, escribiendo. El legado cultural de los griegos. Ya sabemos que el legado es lo que nos dejaron, su herencia, pero dice herencia cultural. Es decir, no es la herencia en dinero ni riquezas, no. Terminé. Aspectos culturales que ellos crearon, ¿ya? Como el teatro, como usted dice, en los Juegos Olímpicos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un listado simplemente. Vamos a hacer un listado de este legado. Vamos a ver qué cosas, además de los Juegos Olímpicos y el teatro, porque son otras cosas más, las vamos a hacer un listado y al final vamos a responder dos preguntas, 2 o 3 preguntas sobre este tema del legado, de la importancia del legado de las civilizaciones, ¿ya? Entonces vamos poniendo harta atención, vamos a ir viendo en el libro. Quiero que vayan a la página 80. Página 80. Y ahí empieza el legado, ¿vale? Y vamos a ir hojeando porque hay varias, a medida que tú vas dando vuelta a las páginas, te vas a encontrar con varios legados, ¿ya? Con varias cosas que ellos heredaron, pero vamos a ir en orden. Vamos a ir en orden según lo que dice acá, ¿ya? ¿Encontraron la página 80? Si ustedes ven la página 80, dice ahí, ¿cuál es el legado de los antiguos griegos? Está este título, mira, dice ahí. ¿Cuál es el legado de los antiguos griegos? Dice ahí. Y empieza a nombrar, va a empezar a nombrar todas las cosas que ellos nos legaron, ¿ya? Si usted lee eso que está ahí, ¿qué es lo primero que aparece? ¿Cuál es el primer legado que dejaron los griegos? Según esa página 80. ¿Qué lo descubre? ¿Qué cosa inventaron que está en la página 80? Y sale un dibujito ahí, mira, salen ellos. La democracia. Están conversando ahí. La democracia. La democracia es un sistema de gobierno que ellos crearon. Porque ¿qué hacían antes? O las otras civilizaciones tenían un rey. Un rey. El rey mandaba todo. El rey inventaba las leyes. Se hacía todo lo que dice el rey. Y cuando el rey estaba viejito y estaba a punto de morir, ¿cierto? ¿Quién seguía como rey? Profe. ¿Quién? El hijo. El hijo. O hija. El hijo. O sea, en la misma familia quedaba el poder. Después se convertía en rey y tenía otro hijo y ese hijo seguía siendo rey. Profe. O sea, nadie podía tener poder, solamente la misma familia. Imagínate. Dígame. ¿Javier? ¿Sabía que mi tío se murió? No, ¿cómo voy a saber eso? No puedo saber eso de tu familiar. Profesor, Dígame. el 9 de octubre va a estar de cumpleaños mi primo. Ya. Ahí tiene que ir en familia a celebrarlo. Ya, vamos a anotar. Número 1, vamos a anotar simplemente los nombres de los legados. ¿Ya? Los nombres de los legados, la idea es que, por lo que dice en el texto, o lo que mostremos en la imagen, les vayamos a... Profe, después hay que mandar la foto. No. Ahí yo les voy a pedir fotos de qué cosa. Me interesan las respuestas, pero de esto no. ¿Ya? Yo les digo después, tienen que esperar eso al final. Ya, anotemos ahí, vamos a hacer un listado. Número 1, los griegos dejaron la democracia, inventaron la democracia. La democracia es un sistema donde todos participan, mira, todo el pueblo está ahí, o los ciudadanos están, y opinan, votan, deciden juntos, o la mayoría. ¿Qué se hace? Imagínate que todos los ciudadanos que te escuchen, que tú tengas idea y te escuchen. Cuando en los otros sistemas no, cuando hay un rey, el rey no escucha a nadie. El rey no llama a los ciudadanos y les dice, ¿qué vamos a hacer? Pueden opinar, voten. No, los reyes no hacen eso. Los reyes piden la opinión a los ciudadanos, hacen ellos, o los emperadores hacen ellos lo que quieren hacer nada más. En cambio los griegos pensaron, Terminé de escribirla. lo cambiaron, inventaron la democracia, y la democracia es un sistema mejor porque hace que todos los ciudadanos participen, de alguna forma, ¿ya? Profesor, Entonces los griegos empezaron a darse cuenta que ese era un mejor sistema. Y lo... escribí democracia. ¿Ya? Profesor, Dígame.
No entendí. Teníamos que escribir teníamos que escribir uno la democracia, o Sí. teníamos que escribir uno la democracia y decir qué significa eso. No, solamente escribirlos. Vamos solamente a mencionar los legados. Entonces tú escribes Ah, ya. 1, la democracia. Ese es el primer legado que crearon los griegos. Y yo te voy explicando simplemente. Ya terminé. O vamos a ir viendo también imágenes del texto, ¿ya? Entonces la democracia, mira ahí, todos se reúnen, generalmente hay una persona que es como el líder, que va guiando el diálogo, pero están todos reunidos. Profesor, no lo terminé de escribir. Pero Agustina, sí hay que escribir la democracia, nada más. Yo solo estoy decorando cómo se llama la opción. Solo hay que escribir la democracia. No sé por qué me dice que se demora. Solo es esa palabra, mientras yo le voy explicando, usted va... No hay que atrasarse. De hecho, yo no la escribí, eso estaba respondiendo. ¿Cuál es la segunda? Ya. Después, mira, entonces la página 80 y la 81 habla de la democracia, de la importancia de votar, de las asambleas, ¿cierto? De decidir. Incluso ahí aparece la democracia en Chile. En Chile tenemos algo parecido, pero votamos con un papel, un voto, porque somos tantos que cuando tú quieres tomar decisiones lo haces con un voto. Y en Chile la diferencia es que todos votan, hombres y mujeres. En Grecia eran hombres nomás, ¿se acuerdan? Solo los ciudadanos. En Chile somos ciudadanos todos, todos, ¿ya? Hasta los extranjeros pueden ser ciudadanos. Menos los niños no pueden votar todavía, ¿ya? Hasta que cumplan 18 años. Cuando usted cumple 18 años, puede ir a votar. No, los niños ahí no pueden decidir qué se hace en el país, son muy pequeños, ¿ya? Si no, decidirían puras cosas como puros dulces o puros juegos todo el día. No, pues, hay cosas también importantes que decidir, ¿ya? Y ahí tiene que ser un poco más adulto para poder hacerlo. Número 2, mira, si vamos a la página siguiente, a la página 82, nos hemos dado cuenta que los griegos inventaron un abecedario, y varias de esas letras las usamos hoy en día. Ustedes sabían que varias, no todas, pero varias letras, palabras y varias palabras del abecedario las utilizamos hoy. Mira, estas son las letras griegas que les estoy mostrando en la pantalla. Ahí hay letras griegas. ¿Cuál letra identifican? Por ejemplo, esta no, pues mira, esta no la usamos nosotros, esta tampoco, pero hay otras letras que sí. Profesor, en la primera y en la segunda y en... Profesor. Y en la quinta aparecen como las letras normales. Sí, mira, Y la N y la T también. ellos usaban estas letras ya antes. Entonces, gracias a ellos también usamos letras que ellos crearon. No son inventos nuestros. Ellos las crearon. ¿Ya? Ya, ven, Profesor. de esas es griego. ¿Ya? Dígame, Maite. La variante delta. Presidir el futuro con el vocabulario ese. Delta. La delta. La letra delta es, claro, delta viene de la letra griega. Delta es una letra griega. Entonces, a veces se usan letras griegas para nombrar objetos. Alfa, beta, gamma, delta, perdón. Se usan, ¿ya? Se usan. Omega, se usa también mucho, omega, pi en matemática, pi, ¿ya? Se usan hoy en día, como la palabra delta, se usa. La palabra alfa también se usa, beta, gamma, delta. ¿Ya? Y ahí viene toda la variante delta, y delta es griega. Esa letra es griega, delta. ¿Ya? Entonces, anotemos eso. Ese es un aporte también de los griegos. La lengua y el alfabeto. Anoten ahí. Número 2, la lengua y el alfabeto. Porque hay palabras incluso que vienen de los griegos. Por ejemplo, la palabra biología viene de los griegos. Bio significa vida. Logía como estudio de la vida.
hipódromo, democracia. La palabra democracia la inventaron los griegos. Profe, Pueblo, gracia, poder, poder del pueblo. Todas estas palabras que están ahí son algunas palabras inventadas por los griegos. Y nosotros las usamos. Química, laberinto, mecánica, teatro, todas esas palabras, ¿ya? Político, protagonista, son de origen griego, las crearon ellos. Y nosotros las tomamos y están en nuestro idioma español. No son españoles. profesora, hay uno que dice sirena. Hay uno que dice sirena. Sí, pues, pero si las sirenas, esas criaturas las crearon los griegos. Las sirenas son de origen griego. Ellos las crearon en su mitología. Fernando. Todo lo que sale en la pantalla se escribe. No, le estoy mostrando. Solamente anoten esto, la que dice número 2. Solamente vamos a anotar el nombre del legado. El número 1, democracia. La democracia. 2, los griegos aportaron con la lengua y el alfabeto. Palabras, letras. Nos crearon palabras y letras que hoy usamos. La palabra sismo. Mira, sismo. Es griega. Nosotros la usamos cuando hay un sismo. La palabra tiene origen griego. Entonces, mira, tenemos dos aportes, dos legados. La democracia que crearon los griegos y la lengua y el alfabeto. Las letras. O algunas letras, porque no todas son griegas, algunas. ¿Ya? Ya, vamos con el tercer legado. ¿Cuál será el tercer legado si pasamos a la página 83? ¿Qué legado hay ahí en esa página? Página 83. ¿Qué cosas crearon los griegos también? Profesor, ¿dijo página 83 o escuché mal? 83, vamos, sí. Teatro. El teatro. Mira, en la página 83 aparece esto. ¿Ya? Y ahí dice en las obras. Y también la poesía. O teatro. El teatro inventaron, ¿cierto? La poesía, sí, también está ahí, tiene razón. Me faltó ahí abajito, en la página 82, ahí mismo, abajo de la lengua y el alfabeto, está la poesía, sí. Hay otro aporte ahí. Tiene razón, me salté, mira. Ahí hay otro aporte. También está Entonces ponemos poesía en 3. Sí, la número 3 es la poesía épica. Y el 4 es el teatro, sí, tiene razón, me salté. Ya, número 3, el tercer legado es la poesía épica, porque los griegos escribieron poemas, historias, escribieron unos libros bastante interesantes de historias épicas, donde hay conflictos, guerras, ¿ya? Y hay dos libros muy famosos, incluso tú los puedes leer hoy en día. Uno se llama La Ilíada, está ahí, ¿ya? Y otro que se llama La Odisea. La Ilíada cuenta la historia de la guerra de Troya, y esa historia fue creada por los griegos, un libro bastante interesante. Y también está la Odisea, ¿ya? La Odisea es la historia de un hombre, el hombre que construyó el caballo de Troya. Y los dioses, el dios Poseidón, como el dios Poseidón era como el dios protector de Troya, y al ver que este hombre fue el causante de la destrucción de Troya, lo castigó. Y este hombre cuando quiso volver a su casa después de la guerra, en barco, pasaron por muchos problemas, muchas aventuras, porque el dios Poseidón no le dejaba volver. Y ese es otro libro que se llama La Odisea, ¿ya? Entonces la poesía épica, anoten ahí número 3, también es una creación de los griegos, ¿ya? Poesía épica, donde se escriben historias de héroes que van pasando por aventuras, ¿ya? Profesor, igual hay unos juegos que salen estos gigantes con un ojo. ¿Sí? Igual tienen Estos personajes también sale la medusa. Medusa, Aquiles, el gran héroe de Troya, ¿ya? Sí, eso igual salen ahí. No, sí, porque esos personajes están creados en la antigua Grecia. ¿Ya? Vamos con la número 4. Ahora sí la 4, la que estaba ahí, sí, yo me la había saltado. El teatro, ¿ya? O teatrón, como le llamaban los griegos. Teatrón. De ahí viene el origen de la palabra, teatrón.
4. Ellos crearon el teatro, niños. Los griegos hacían representaciones. Tenían como unos asientitos ahí, las galerías. Acá la gente iba, se sentaba y disfrutaba de una ópera. ¿Ya? Una obra, contaban una historia con actores. ¿Ya? Como el teatro o el escenario estaba como muy lejos, los personajes o los actores usaban máscaras. Usaban máscaras, mira. Usaban máscaras, se ponían una máscara encima y dependiendo de la máscara, uno podía saber de qué se trataba la obra, porque si los personajes tenían, por ejemplo, este tipo de máscara, entonces la obra era una comedia, algo chistoso, ¿cierto? Para reír, ¿cierto? O si ya la cara era distinta, podría tratarse de una obra ya más trágica, una tragedia, un drama. ¿Ya? Entonces había distintos tipos de obras. Las comedias y a reír. Y profesor, igual anda esta máscara como de ahora de los teatros que sale como una máscara feliz, la otra triste. Exacto. Y habían rostros o caras para las tragedias, historias. Había que a muerte. ¿Ya? Entonces, el teatro es el cuarto legado de los griegos. Mira, llevamos la democracia. Después vimos el alfabeto, ¿ya? Las letras, la poesía épica, el teatro. Llevamos 4. ¿Ya? Ya, número 5. ¿Cuál será el quinto legado? Avancemos en la página 84. Ahora sí, página 84. Página 84. ¿Qué será el quinto legado de los griegos? ¿Quién me lo dice? Página 84. ¿De qué trata eso que está ahí? ¿Qué duro? Profesor, Dígame, Victoria. ¿el antiguo griego existían los apellidos? Los apellidos antiguamente se utilizaban según el lugar de donde era, pero principalmente era el nombre. Era el nombre, simplemente. ¿Ya? Y después, Profesor, por paso, los apellidos, pero dependiendo del lugar de donde era la persona. ¿Ya? No, profesor, el apellido Navia. profesor, hay una máscara que me está dando mucha risa, el que parece como si estuviera enojado y entra feliz. Claro, tenían distintas expresiones, dependiendo de la obra. Esa era la gracia. ¿Ya? Profesor, Pero, ¿cuál página era? ¿cuál es el quinto legado? Página 84. Página 84. ¿Cuál es el quinto legado que dejaron los griegos? A ver, si me pueden decir. Quinto legado. ¿No? Entonces no lo pueden. Página 84. ¿De qué trata lo que dice ahí la página 84? ¿La filosofía? La filosofía. La filosofía. La filosofía. Anoten ahí, la filosofía. Ya, la filosofía es ellos, los griegos, empezaron a desarrollar la filosofía y esto consiste en ponerse a pensar, en desarrollar la inteligencia, la sabiduría, ¿ya? Porque antiguamente en la humanidad no era muy avanzada, entonces ellos empezaron a cuestionarse y a hacerse preguntas y a pensar las cosas, no a hablar y hablar por hablar, no, a pensar y ser sabios. Y eso se le llama a la filosofía, desarrollar el pensamiento, ¿ya? Desarrollar la inteligencia. Y se hacían preguntas, y se preguntaban todo, intentaban responder todo. Por ejemplo, preguntas como, oye, ¿por qué estamos acá? ¿A qué viene el ser humano al mundo? ¿Por qué estamos acá? Si yo les preguntara a ustedes, ¿por qué el universo creó al ser humano? ¿Para qué nos crearon? ¿Para hacer qué? ¿Cuál es nuestro destino? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué se le ocurre a usted, por ejemplo, si fuéramos filósofos? ¿Qué respuestas daríamos a esa pregunta? ¿Qué opinan ustedes? ¿Por qué estamos acá? ¿Por qué el ser humano se creó? ¿Por qué llegaste tú al mundo a hacer qué? ¿Qué responderían? ¿Qué se les ocurriría responder si uno se pone a pensar? Alguien que me diga una idea.
El ser humano. ¿A qué vino al mundo, a la Tierra, a este planeta? ¿A qué creen que estamos? ¿Por qué creen que estamos acá? ¿A procrear? ¿A procrear? O sea, vinimos solamente a procrear, ese es nuestro destino, lo que vino el ser humano, a tener más seres humanos. ¿Ya? Puede ser una idea. ¿Y por qué? Profesor, ¿cuál es la cuarta? Vivir la vida, ser feliz. A vivir la vida, a ser feliz. ¿Ya? Entonces los filósofos pensaban en esas cosas. Aquí O vinimos también para que puedan hacer su propia familia. solo a procrear, solamente tener familia. ¿A qué? Solamente a trabajar. También podría ser Entonces la filosofía consiste en para vivir felices y poder conocer más cosas humanas, ¿o no? pues no sé, pues a eso voy. No hay una respuesta correcta. Los filósofos se preguntaban todo este tipo de cosas y Para poder tener amigos, ¿o no? tratan de buscar una respuesta, ¿me entiendes? ¿Ya? Entonces eso crearon. Y hubo filósofos bien famosos. La humanidad. Sócrates, Platón, Aristóteles, son nombres de filósofos muy famosos. Incluso ellos escribieron libros. Y están. También en la página 85 igual hay una estatua como esta. No, esa es otra persona. ¿Ya? Y incluso estos libros están, seguramente te los van a hacer leer después más grande, cuando estés en enseñanza media o en la universidad, te van a hacer leer libros de Sócrates, de Platón, Aristóteles, para que veas cómo ellos pensaban ya en esa antigüedad. ¿Ya? Y Leocipo. ¿Ah? Leocipo. Leocipo. ¿Cómo? ¿Leocipo? Sí, ese también es un filósofo. Ah, ya, no lo conozco ese, Leocipo. Ya, otro legado, vamos a la página siguiente, otro legado, ¿ya? Y aquí hay como varios legados en uno, que es el tema de la ciencia, ¿ya? El legado o los avances científicos que tuvieron los griegos, los avances científicos. Y aquí tengo algunos mencionados que aparecen ahí, mira. Dice que tuvieron grandes avances en geometría, fueron muy expertos los griegos en geometría, en medicina, ¿ya? Medicina, dice ahí, Hipócrates, es el padre de la medicina. Estableció que las enfermedades tenían implicaciones físicas y racionales. Claro, antes cuando una persona se enfermaba, decían, no, los dioses lo están castigando. O los demonios lo poseyeron. Así se pensaba. ¿Ya? Hay que llevarlo al oráculo o pedirle a los dioses para que lo liberen o lo curen. No. Los griegos empezaron a darse cuenta que no, que las personas se enfermaban, habían cosas que le enfermaban, ¿ya? Entonces, ya no era culpa de los dioses, habían enfermedades. Y este señor, Hipócrates, empezó a estudiar eso y fueron como los primeros inicios de la medicina, porque antes no había medicina, no había médicos. Ahí comenzó. Es como uno de los primeros lugares donde comenzó la medicina, Grecia. ¿Ya? Profesor, se escribe lo de abajo Y también. entonces Sí. cuando le dolía la muela, ¿Ya? cuando le dolía una muela, ¿cómo hacían para que se le cure? No, eso es la antigüedad, era la extracción, no, sacarte la muela. No había reparación, te la saca. Hoy en día no, pues, Ah, porque cuando no te lavas los dientes te quedan todo anaranjados. ¿Y cómo se lavaban los dientes? no, pues no había pasta de dientes, cepillo, no, nada de eso. Lo más probable es que las personas, o muchas personas, a medida que iban avanzando el tiempo, tuvieron una mala dentadura. Es muy probable. Sí, Y además, porque se te pueden meter, porque después vaya a tener todos los dientes. antiguamente no llegaba hasta los 40 años, 50 años, y ahí empezaba ya a fallecer muchas personas. Hoy en día no, pues los personas llegan a los 70, 80, hasta los 90 años, todavía están vivos. Hasta los 100 años y mueren. Ha mejorado eso. Ya, entonces hubo muchos griegos que empezaron a estudiaron la geometría para construir, ¿ya? La medicina, la historia también. Hubo personas que se dedicaron a escribir historia, ¿ya? Ahí están los primeros historiadores también.
¿ya? La medicina. Empezaron a dar cuenta que el cuerpo humano podía curarse. Y ya no era por culpa de los dioses, ¿ya? Por culpa de enfermedades, porque eso antes no se sabía. Pero estas personas que eran científicas empezaron a estudiar eso, al darse cuenta que no era así, que aquí los dioses no tenían nada que ver, era que el cuerpo se enfermaba, ¿ya? Y algunas veces se podía curar. Vamos con el siguiente legado, entonces. Si damos vuelta a la página 86, vamos avanzando. En cada página hay un legado. Mira lo que sale ahí. ¿Qué legado es ese el que está en la página 86? ¿Qué más nos dejaron? Acá dice el arte. El arte. ¿Qué página es? La escultura. Estamos en la página 86. Página 86. El arte. Sí, la escultura, la escultura. Anotemos la escultura. Vamos ahí en, en el legado número 7. Entonces la escultura, mira las imágenes que están ahí. Tú las puedes ver también en tu libro. Fueron expertos en escultura en piedra. Eso está hecho en piedra. En piedra. Y con un martillito, con un cincel, iban así golpeando la piedra muy lentamente hasta darle toda esa forma. Imagínate. También se podía hacer eso, pero con hielo. Es que en la antigüedad no había hielo. Po. Solamente se traía de las montañas el hielo. ¿Ya? Entonces, tenemos ahí un legado, ¿ya? Que también está al lado otro legado similar, ¿ya? También artístico, que es la pintura. Si se dan cuenta, en la página al lado, en la página 87, también está otro legado que es la pintura. Y nosotros hicimos un trabajo ahí, ¿recuerdan? Un trabajo y pintamos un jarrón griego. Entonces, ese otro legado es la pintura. También nos dejaron obras de arte a través de la pintura que hoy existen. ¿Este mismo? ¿Cómo? ¿Este mismo es lo que pintamos? Nosotros hicimos un jarrón griego, claro, un jarrón griego, imitando el estilo, un estilo de pintar, ¿ya? Entonces ahí tenemos el número 8. También nos dejaron la pintura, el legado de la pintura. La pintura. Vamos con el número 9. Vamos avanzando también. Tenemos entonces la escultura y la pintura. Hay dos legados ahí. Escultura, pintura. Escultura, toda la creación con piedra, generalmente usaban piedra de figuras humanas. ¿Ya? Y la pintura no, decoración de platos, jarrones. Profesor, Dígame. ¿cuál es la 9? Ahora viene la 9. Si volteamos la página a la página 88, ¿qué observamos ahí? ¿Qué otro legado tenemos de los griegos en la página 88? Aquí sale como esta... Es ¿cómo como se el llama? profesor, como se sale, como la parte griega. ¿Ya? ¿Cómo se llaman las construcciones? Profesor, No es me el acuerdo. templo. El templo Ah, de sí, ellos. Sí, templo. no es el Templo, templo, profesor. son las construcciones que hacían. Ahí sale un ejemplo de una construcción. ¿Cómo se llama la ciencia que haga las construcciones? Templo, ¿No? Arquitectura. La arquitectura, ¿ya? El arte de construir. Entonces, nos dejaron la arquitectura, el estilo de ellos. Y el estilo que ellos tenían era el estilo de columnas. Columnas, y sobre esas columnas, el techo. Y este estilo se utiliza hoy en día. Se utiliza el estilo de columnas con un techo así como triangular. ¿Ya? Ahí hay una foto, incluso tiene una foto ahí en su libro. Esa foto ahí, es una foto de un edificio que está en Santiago. Santiago. De Coquimbo. Hay una foto ahí usted que está pequeñita ahí. Ese edificio no es de Grecia, está en Chile. Pero lo construyeron siguiendo el ejemplo de los griegos, para imitar a los griegos, que es un estilo con columna. Entonces ahí dice Tribunales de Justicia Santiago, Chile. Mira, ¿ves? Ese edificio lo construyeron imitando a el estilo de la arquitectura griega.
Entonces hay muchos edificios que hoy día se construyen imitando a los que hacían los griegos. Se dejaron también la arquitectura, ¿ya? Mira acá, por ejemplo, un edificio con columnas y techo triangular. Eso es típico de los griegos. Típico de los griegos. Y está en medio de la ciudad. Ya, entonces la arquitectura es otro legado de los griegos. Después, en la página siguiente, que es la página 89, ¿qué otro legado nos dejaron los griegos? Alguien que me lo Un diga. estadio. El estadio. Ellos inventaron los estadios. Los estadios. Fue idea de ellos crear los estadios, porque los griegos eran muy buenos para el deporte y crearon esto, dijeron, oye, pongamos galerías para que la gente venga a ver los espectáculos deportivos, y surgieron así los estadios, ¿ya? Entonces los estadios son creación, un legado de los griegos, y los Juegos Olímpicos también, ¿ya? Que está en la página siguiente. Todo lo que es deporte, los estadios y los Juegos Olímpicos son un aporte de los griegos, ¿ya? De los griegos. Entonces, la página 89 y 90 podemos ver estos dos legados. Yo los puse juntos porque como están relacionados, podemos ver, ahí sale una foto de un estadio antiguo. Profe, Y los deportes que realizaban. Dígame. Victoria. no es que la lucha era como una de cosa Y ahí aparecen, en la página 90 aparecen qué deportes realizaban, ¿ya? Algunos deportes, el lanzamiento del disco, ahí aparece, mira, lanzamiento del disco, el salto, la lucha, el lanzamiento de la jabalina y las carreras a pie, ¿ya? Eran como los deportes básicos para que se hacían en esas olimpiadas, ¿ya? Y venían los deportistas de todas las ciudades, todas las polis, cada poli mandaba sus mejores deportistas y hacían competencias. En ese tiempo se ganaban una corona de olivo. era una medalla de oro, no, una corona de olivo. De ramitas de olivo se la ponían al ganador y ese era el premio. Ahora dan como una medalla de oro o... Ahora medalla de oro, medalla de plata, medalla de bronce, Sí. es de oro. de cualquiera. ¿Ya? También O dan también medalla de diamante. podría ser una... Y para ir ya finalizando, vamos a la página 92. Tenemos también un último, es uno de los últimos legados que están ahí mencionados. ¿Cuál sería? Mitología. La mitología que son todos estos cuentos e historias relacionadas con dioses o criaturas, ¿ya? Dioses o criaturas que crearon, porque hay muchas historias y esto, la mitología, incluso hoy en día se sigue utilizando, se usan para hacer películas, ¿ya? Dígame. Profe. Veo como una parte en la 90 como que aparece parte como lucha griega, como lanzamiento de disco, salto, lucha, lanzamiento de jabalina, carrera a pie. ¿Sí? Es como una carrera de griega, Pero si competencia griega. sí, pues si eran de los griegos, pues si ellos lo inventaron eso. Exacto. Esas son las actividades que hacían los antiguos griegos. Hoy en día hay más deportes, se han ido incluyendo más, pero así era al principio. ¿Ya? Entonces la mitología griega es el último legado, y es toda este conjunto de historias, donde participan dioses, seres humanos, semidioses, criaturas, y hay, pero un montón de historias, y como te digo yo, esas historias se utilizan para hacer películas, ¿ya? Escribir libros.
Ya, entonces, mira, hemos nombrado un montón de legados, los hemos nombrado solamente. Los nombramos, los escribimos, hay 11 legados, 11 cosas que nos dejaron los griegos. 11. 11, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que ver cuál de esos legados, obviamente, quizás nos afecta más, nos afecta menos, cuál quizás es más importante o menos importante, ¿ya? Entonces, mira, vamos a hacer una siguiente, vamos a responder algunas preguntas con respecto a estos legados, para ya ir cerrando, porque esto es lo último que vamos a ver de los griegos, ya no vamos a hablar más de los griegos. Entonces, para ir cerrando, les voy a dejar de tarea estas 3 preguntas, ¿ya? Las 3 preguntas. Entonces las vamos a copiar hoy, ahora, y las responden en su casa, ¿ya? Las responden en la casa, después de educación física, la responden, ¿ya? Pero tienen que responderla en base a lo que ahora observamos, o si quieres pueden revisar el libro, pero son los mismos legados que están en el libro, yo los fui enumerando y usted los copió, ¿ya? Entonces quiero que anoten ahí, actividad, responde las preguntas. Responde las preguntas. Voy a dejar 3 preguntas. Hay que mandar las fotos también. Sí, pues de las preguntas sí, de las preguntas solamente, no de lo otro. Entonces, actividad, responde las preguntas, anote ese título. Te voy a mostrar las preguntas para que las copien solamente. Cópialas, deja un espacio y las responden después. ¿Ya? Las responden después y me envían su respuesta. ¿Ya? ¿Listo para copiar la primera? Sí. Ya. Ese es el título, ya está copiado el título, entonces copien la primera pregunta. Está ahí. Ya, esta es una pregunta general, ya, para que piensen un poquito, reflexionen. Dice, ¿qué pasaría si las civilizaciones antiguas, estoy hablando de las civilizaciones antiguas, ¿qué pasaría si las civilizaciones no dejaran legado? Si no dejaran nada. ¿Qué habría pasado si los griegos no dejan nada? No habrían creado nada. Entonces, para que piensen tú un poco, tienes que pensar un poco en nuestra vida actual, ¿ya? ¿Cómo sería nuestra vida actual si los antiguos no nos hubieran dejado nada? Porque gran parte de lo que somos hoy día, como humanidad, es gracias a los que han estado antes. Muchas civilizaciones antiguas han existido y nos han ido dejando cosas, descubrimientos, aportes, ¿ya? Gracias a ellos. Entonces aquí, esta pregunta está enfocada a que tú nos digas la importancia del legado. ¿Ya? ¿Qué pasaría si las civilizaciones no nos dejaran nada? ¿Cómo seríamos hoy? Esa es una pregunta para que tú reflexiones. ¿Cómo seríamos hoy, como país, como humanidad, si no tuviéramos nada de la antigüedad? Como si la antigüedad no hubiese creado nada. ¿Ya? Piensa un poquito en esta pregunta, piensa, reflexiona y escribe una respuesta. Entonces tú puedes poner ahí, yo creo que el mundo sería así, así, no tendríamos esto, no sé, ahí tienes que tú pensar. Yo quiero que tú pienses, ¿ya? Y elaboras una respuesta de tu idea. Piensa en tu idea y la escribes. Entonces la pregunta aquí es, ¿qué pasaría si estas civilizaciones no hubiesen dejado un legado? No hubiese herencia. ¿Ya? No nos dejan nada. Es como cuando alguien decía, hey, supongamos que tus padres al fallecer te dejan de herencia, no sé, tu casa, una casa, o te dejan dinero. ¿Y ahí qué pasa si no te dejan ni casa ni dinero? No te dejan nada. Algo pasaría. No tendría casa, sería pobre, no sé. Acá es algo similar. ¿Qué pasaría si estas civilizaciones nunca nos hubieran dejado nada? Ya, vamos con la 2. Pregunta 2. ¿Quedó clara la explicación de la 1? Lo que tienes que hacer ahí, tienes que pensar en lo que pasaría hoy si nadie nos hubiese dejado nada, ni los griegos, ni los romanos, ni ninguna civilización. Ya, la 2. Esta es más sencilla. Yo quiero que tú elijas de estos 11 legados, ¿cuál crees tú que es el más importante para ti? ¿Cuál te llamó más la atención? ¿Cuál crees que es más importante y por qué?
¿Ya? ¿Cuál legado de los que te mostré, de los 11 que hicimos un listado, elige uno y me pones por qué ese crees tú que es el más importante? ¿Por qué? Entonces, elige. Para mí, el legado más importante es, no sé, la poesía épica. Porque, bla, 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 y ahí doy una explicación. No sé, pero lo tienes que elegir tú. De los 11, elige uno. Elige un legado que tú crees que sea el más importante para el país, para la humanidad, para nosotros ahora. ¿Cuál nos sirve más? ¿Cuál es el más útil? ¿Cuál es el más importante? ¿Ya? De todos los que nombramos. Democracia, el alfabeto, las palabras, la poesía épica, la mitología, los Juegos Olímpicos, los estadios, el teatro, la escultura, la pintura, las ciencias, ¿cierto? La medicina, los aportes que hicieron en medicina, geometría, el tema de la ciencia. ¿Ya? Elige uno de esos. Y tienes que poner por qué. Muy importante el por qué, lo más importante. ¿Por qué? ¿Por qué crees eso? Y la 3. ¿La copiaron ya? ¿La 2? ¿La copiaron? ¿La 2? No, todavía no. Está en el Me chat. faltaba un poco. Está también en el chat. ¿Ya? Ya la terminé. Está también en el chat. Listo, ya la terminé. Listo. Está en el chat por si acaso, si alguien se atrasa, está en el chat. Y la pregunta 3. Pregunta 3. Esta va enfocada a la democracia. Va enfocada a la democracia. Ahí yo elegí este legado porque quiero que opinen de este legado. ¿Ya? Entonces, ¿por qué hoy es importante la democracia? ¿Por qué hoy es importante la democracia? La democracia es un sistema de gobierno que casi la mayoría de los países tomaron, ¿ah? Casi todos tienen democracia y hay muy pocos que usan reyes, emperadores, muy pocos, o dictadores, hay muy pocos. Hoy día lo que más se usa es la democracia. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué crees tú que es el más importante? Y poner ahí una respuesta. También una pregunta de reflexión, que tú pienses un poquito en la importancia que tiene hoy la democracia. Es como el mejor sistema que hay, pero ¿por qué? Quiero ver, saber Ya lo terminé. quiero saber tu opinión, ¿ya? Entonces, usted va a responder esta pregunta, estas 3 preguntas en su casa, después de la clase de educación física, ahí se sienta, las escribe y me manda una fotografía de esas respuestas, que se vea bien, por favor, la fotografía, que sea clara, porque yo tengo que leer lo que dice ahí. Entonces tiene que sacar una foto, o si no saca 2, si no le alcanza, saca una foto y a la página siguiente le saca otra foto, ¿ya? Donde se vea lo que usted escribió, ¿ya? Donde se vea lo que usted escribió, ¿ya? Son 3 preguntas. También las voy a copiar al WhatsApp, las voy a volver a subir, por si alguien no terminó, las voy a volver a subir. Ya voy a mandar una foto de las preguntas, ¿ya? Ya, niños, entonces con esto damos terminado lo que es Grecia. Ya no vamos a hablar más de Grecia. Vimos varias cosas de Grecia. Ahora yo le sugiero que empiece a estudiar, repase su cuaderno, vea algunas páginas del libro que trabajamos, porque la próxima semana va a haber una prueba de Grecia. El próximo martes, prueba de Grecia. ¿Ya? Les voy a mandar un cuestionario para que se guíen con esas preguntas que están ahí. De esas mismas preguntas yo también después hago la prueba. Entonces les va a guiar para que estudien. Ahí va a tener también eso, pero también tiene que usted repasar el cuadernito, ¿ya? ¿A qué hora empieza la otra clase? No, porque la educación física empieza más tarde, empieza un cuarto. Un cuarto, ¿Un cuarto? ¿Un cuarto para las 4? un cuarto para A las 4. a las 15:45. Ya. 15:45. Ok. Oye, Ya, profesor. pregúntele al profesor ahí si usted debe nota, porque el profesor otro martes va a citar para aquellos que deban nota, entonces usted tiene que saber si debe nota o no, ahí pueden preguntar. Sí, el profesor dijo que sobre la antigua Grecia. cada ejercicio, todos los ejercicios sí os deben nota. Ya, entonces ahí cada uno tiene que ver qué es lo que le debe a él, al profesor. ¿Ya? Ya, niños. 15 para las cuánto?
15:45. Chao, profesor. 45, ya, chao. profesor. Chao, chao, profesor. Chao, profe. Chao. Profesor.